En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, está tomado en su capítulo 16, del verso 16 al 20. Dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Algunos discípulos se preguntaban, ¿qué querrá decir con eso? Dentro de poco ya no me verán y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa? Me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿a qué se refiere ese dentro de poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo, ustedes andan discutiendo sobre lo que les dije. Dentro de poco tiempo no me verán y después de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean, queridísimos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por concedernos este gran milagro de la vida que Él nos ha concedido en este día. Y ponemos en sus preciosas manos, ponemos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, aquel que todo lo puede. Ponemos a nuestros hermanos enfermos, todos aquellos hermanos que están en los hospitales, aquellos que están en las calles, aquellos que están en sus hogares, aquellos que necesitan una oración para poder agarrar fuerza y seguir continuando en la lucha de la enfermedad. Oramos a Dios por todos ellos, hombres, jóvenes, niños, por todos los que padecen de una y de otra enfermedad. También vamos a pedir al Señor también en cada uno de nuestra oración por todos aquellos hermanos que están adictos a los vicios, al alcohol, a la droga, a la prostitución. A todos ellos vamos a orar también al Señor. Pidamos al Señor para que Él sea el único quien pueda venir a auxiliarnos a través de su Santo Espíritu, a darnos esa ayuda, esa fuerza, esa sanación, según nuestra fe. El Evangelio de este día está tomado en San Juan, en su capítulo 16, del verso 16 al 20. Un hermoso Evangelio que viene a nosotros a recordarnos, que viene a nosotros a animarnos, a cuidar de nuestros padres, a cuidar de nuestros familiares. Mientras están en vida, compartamos con ellos lo que nosotros podamos darles. Aprovechemos ese tiempo, acerquémonos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros hijos. Acerquémonos a ellos para convivir, para compartir, porque llegará un momento en que ellos ya no estarán con nosotros. O llegará un momento en que nosotros ya no vamos a estar con ellos. Entonces, el hermoso Evangelio nos enseña que nosotros vivamos el amor, vivamos en unidad, vivamos en convivir con nuestros familiares, con nuestros padres. Usted que tiene a sus padres todavía con vida, que los tiene con salud y que tiene ese privilegio de compartir con ellos, sígalo haciendo, conviva, hágalo hoy que ellos o que ustedes están con vida, para que se viva ese amor en familia, para que se viva esa unidad en la familia, que no haya odio, que no haya divisiones, que no haya problemas. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros, como cristianos,
vivamos en esta tierra. Es un tiempo que nosotros estamos aquí porque la verdadera eternidad es allá en el cielo. Y eso lo dice San Pablo. San Pablo en la carta a los Filipenses, en su capítulo 3, en su verso 20, dice que nosotros somos ciudadanos de los cielos, ciudadanos del reino de los cielos. Mire cómo lo dice Pablo a los Filipenses, dice: nosotros tenemos nuestra patria en el cielo. Nuestra patria, nuestra ciudadanía es en el cielo. Allá, de allá hemos venido y allá vamos a volver a regresar. Entonces, por lo tanto, nosotros hoy que tenemos esa dicha de tener a nuestros familiares, compartamos con ellos lo que podamos. Démosle a ellos lo que podemos dar, no los quitemos. Démoslo, apoyémoslo, festejémonos, alegrémonos con ellos. Eso es lo que nos quiere decir Jesucristo hoy. Por eso le decía a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Jesús les anunciaba a ellos que Él iba a ser entregado y que a Él lo iban a matar, que la hora se le estaba acercando. Por eso dice: dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Entonces tampoco los discípulos lo entendían, no entendían. Imagínense ustedes que papá le diga a sus hijos y que se empiece a despedir de ellos y le digan: dentro de poco ya no me van a ver. Qué tristeza puede sentir los hijos, qué tristeza puede sentir la esposa. ¿Cómo han de sentirse con esa tristeza? Y eso fue lo que sintieron los discípulos, eso fue lo que vivieron los discípulos. Dentro de poco ya no me van a ver, pero dentro de otro poco me volverán a ver, dice el Señor. Estaba diciendo que a él lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Y ahora que el Evangelio nos enseña esto, nosotros debemos de buscar al Señor en vida. Necesitamos buscar al Señor mientras podamos, porque llegará el momento en que nos toca partir. El Señor dice que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Con eso nos quiere decir que nosotros también vamos a pasar por ese proceso, por ese camino de la muerte. Ya Filipenses lo decía, que nuestra ciudadanía es en el cielo. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo. Mire, y de ahí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús el Señor. Allá está nuestra patria. Aquí nada más estamos de paso y hoy más que nunca esperamos al Señor que venga de regreso. Y eso lo dice la palabra. Si la palabra lo dice, ya queda en mí creer y queda en usted en creer y no creer. Por eso dice: algunos discípulos se preguntaban: ¿qué querrá decir con eso? Dentro de poco ya no me verán y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa me voy al Padre? Estamos cerca de celebrar la ascensión del Señor, la ida del Señor al Padre, y volver y esperarlo nuevamente su regreso, cuando vendrá por cada uno de nosotros. ¿Sí? El domingo, si Dios así lo permite, el domingo estaremos celebrando la ascensión del Señor al cielo. Por eso la palabra nos invita a que nosotros, dice, me voy al Padre. Y se preguntaban: ¿a qué se refiere eso dentro de poco? No entendemos lo que quiere decir. No entendían por qué Jesús decía que Él dentro de poco ya no lo iban a ver, pero dentro de otro poco lo iban a volver a ver. Su muerte y su resurrección. Y eso de ir al Padre es
sobre la ascensión del Señor al cielo. Jesús está enseñando que Él tenía que irse a través de su resurrección, nos abre la puerta para poder entrar al cielo. Y eso es por fe. No es como dicen aquellos hermanos que dicen, confiesa con tus labios y cree con tu corazón y serás salvo. No es así. Es por fe. Porque lo dice la carta a los hebreos. Mire cómo lo dice los hebreos, la carta a los hebreos. En el capítulo, vamos al capítulo 11. Mire, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esa es la fe. Por eso nosotros por fe creemos que a través de su resurrección y su ida al cielo en la ascensión del Señor, se fue a prepararnos una mansión, un lugar para cada uno de nosotros. Y por eso es que Él quiere que vivamos la unidad, que vivamos el amor, que compartamos y convivamos en armonía unos con otros. ¿Por qué lo dice eso? ¿Por qué? Porque dice, el Evangelio dice, miren cómo lo dice, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Mientras el cristiano sufre, mientras el cristiano llora, el mundo se alegra. ¿Cuándo es cuando el cristiano sufre? Cuando no tiene fe, cuando no cree, cuando no está convencido que la fe es la certeza de lo que se espera. El cristiano, hay cristianos que lloran, se lamentan y dicen, ya nunca te voy a ver. ¿Por qué dice eso? Porque nunca cuando estaba en vida convivió, compartió, nunca vivió la unidad, ese amor nunca lo demostró. Por eso hay cristianos que lloran, hay cristianos que se lamentan, creen que se acabó todo de una vez. No, no se acabó todo, porque San Juan 14:1 dice, Jesús nos enseña, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. No tengan miedo, no se preocupen. Hay cristianos que se preocupan porque dicen, se murió, se acabó de una vez, ya nunca lo voy a volver a ver. Y se da golpes de pecho. Pero ¿qué pasa? Porque cuando estaba en vida, no convivió con su familiar. Por eso dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar y después de ir y prepararles un lugar, volveré. O sea, el Señor se fue, pero después va a volver. Mire, después de preparar un lugar para cada uno de nosotros, va a volver y es cuando llega la muerte en cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos creer, debemos tener fe de lo que dice Hebreos 11:1 en adelante. Debemos tener fe en lo que el Señor enseña, en lo que el Señor dice. Por eso dice, y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Eso es lo que nos enseña la palabra, que Él era necesario, que Él tenía que morir y resucitar para luego subir al cielo, para ir a prepararnos un lugar para que nosotros también estuviéramos ahí con Él. Todos aquellos que se esfuerzan. Por eso la palabra del Señor nos invita. La palabra del Señor nos dice, entren por la puerta angosta, que ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y que son muchos los que van por allá. Esfuércense, dice el Señor, esfuércense para entrar por la puerta angosta. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, por esa razón,
Mire, San Mateo capítulo 7, en su verso 13 dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que lo encuentran. El Señor nos invita a que nosotros entremos por esa puerta angosta para poder un día estar con el Señor. En la puerta ancha y espacioso el camino es aquel camino que lleva a la perdición en todos los vicios, en el pecado, el que vive en la fornicación, en el adulterio, en todo ese pecado terrenal. Usted puede leer Gálatas capítulo 5, verso 19. Ahí dice todos los pecados que por el cual nosotros no podemos entrar al reino del cielo. Entonces el Señor dice que se fue. El Señor pues se fue, dice San Juan 14:1, a prepararnos un lugar. ¿Por qué dice eso? Porque el Evangelio nos dice que nosotros como creyentes, como personas de fe y creemos en Él, nosotros nos preparamos. ¿Cómo estás preparando tu vida? ¿Cómo has estado preparando tu camino de regreso hacia el Padre? Vamos a regresar, vamos a volver, así lo dice el Señor. Eso no es de duda. El Señor lo dice y por lo tanto así tendrá que ser. Por eso Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a Dios quien lo dio. Tenemos que regresar, tenemos que volver hacia el Padre, porque el espíritu es el que vino de allá y allá va a volver. Entonces, cuando una persona muere, no es que se acaba todo, como lo dicen otros hermanos, no es que se termina, no. El cuerpo va a la tierra, se vuelve polvo y el espíritu vuela a Dios, sube a Dios. Por eso lo dice Pablo a los filipenses, que somos ciudadanos del reino, nuestra ciudadanía es el cielo. Tenemos que volver allá, tenemos que regresar. Esa es la promesa. ¿Recuerdan ustedes que Jesús le decía a sus discípulos, dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? Y Jesús lo enseña, Jesús lo dice y lo cumple en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, en su verso 19. Cuando Jesús resucitó y se presenta a sus discípulos, Jesús resucitó y se presenta. O sea, la promesa del Señor lo cumple. La promesa que Él dice, lo cumple. Dice, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Se presentó después de haber resucitado. Por eso Él dice, dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. En el verso 26 dice, 8 días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo, la paz esté con ustedes. Nuevamente se presenta al Señor con sus discípulos. Es la promesa, y esa promesa también nos lo menciona San Juan 14:1, el que acabamos de leer, que Él es necesario que vaya al Padre a prepararnos un lugar. Es la promesa del Señor. Eso es la promesa. Pero ¿qué pasa? Mientras nosotros estamos con vida y salud, no pensamos en nuestra salvación, no pensamos en preparar nuestro camino hacia el Padre. Han venido, han llegado y han pasado enfermedades. ¿Cuántas personas no han muerto por las enfermedades? El Señor se ha llevado a muchos, se nos han adelantado, pero allá nos esperan para que nosotros lleguemos también con ellos
Allá nos están esperando. Entonces, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es prepararnos. Prepararnos. ¿Y cómo lo debemos prepararnos? ¿Quiere usted tener vida eterna? Lo dice el Evangelio. San Juan, ¿usted quiere vivir para siempre en esa mansión celestial? Lo dice San Juan en su capítulo 6, del verso 51. Fíjese, dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Quiere vivir? ¿Quiere resucitar con Cristo y vivir para siempre? ¿Está yendo usted a la Eucaristía? Si usted está yendo a la Eucaristía, está participando del banquete del Señor, usted va a resucitar con el Señor porque es la promesa del Señor. El Señor lo promete, el Señor lo cumple. Por eso dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Oiga, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús le dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Si no comulgamos, si no pasamos por la Santa Eucaristía, no tenemos vida en nosotros. Y los judíos discutían, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Lo mismo se vive hoy. ¿Cuántas personas no han abandonado el banquete del Señor, la Santa Eucaristía, por engaños, por mentiras, por no estudiar la palabra, por no buscar preparación, por no formarse? Han abandonado el verdadero alimento que nos da la vida eterna. Mire, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Señor dice que el que come la carne y bebe su sangre, Él lo va a resucitar el último día. Pero también dice que el que come y bebe su sangre permanece en Él, permanece en mí, dice, y yo en Él. Eso dice el Señor. Entonces queda en nosotros si nosotros queremos tener vida, si nosotros creemos o no creemos. Mire cómo lo dice San Juan 6:45. Mire cómo lo dice. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Es la enseñanza del Señor. Está escrito desde los profetas que seremos enseñados por Dios. Por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ya queda en ustedes creer o no creer. Si yo lo creo, soy creyente. Si yo no lo creo, soy creyón porque le creo a aquellos hombres que dicen que esto no es verdadero. Entonces queda en nosotros. Por eso dice en el 48, yo soy el pan de vida. Si usted quiere tener vida, busque la iglesia, prepárese para su matrimonio, busque la iglesia, prepare para el sacramento del bautismo, busque la iglesia, prepárese para los sacramentos, primera comunión, confirmación. ¿Quiere ser catequista? Fórmese, busque su formación, su taller de catequesis para poder prepararse y llevar esa palabra a su familia y a todos aquellos que necesitan, porque es el mandato del Señor. Entonces, la palabra nos explica, la palabra nos enseña que nosotros debemos de comer la carne del Hijo del Hombre para poder tener vida. Y miren, la palabra nos enseña, queda en nosotros si nosotros creemos o no creemos, si nosotros lo vivimos o no.
Eso ya queda en nosotros. Mire cómo lo dice allá en Primera de Pedro, en su capítulo 1 y verso 8. Mire cómo lo dice. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. Ustedes lo aman sin haberlo visto. Ahora creen en él sin verlo y ahora se sienten llenos de una alegría inefable y celestial al tener ya ahora eso mismo que pretenden la fe, la salvación de sus almas. Eso nos dice Pedro. Vamos a leerlo nuevamente. Ustedes lo aman sin haberlo visto. Ustedes aman al Señor sin haberlo visto. Ahora creen en Él sin verlo y ahora se sienten llenos de una alegría inefable y celestial al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Es lo que nos dice San Pedro, que creemos dichosos aquellos que sin ver han creído, dice el Señor. Entonces, la invitación es para que nosotros, dice el Evangelio, que nosotros pues vivamos. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. En el último día seremos felices, alegres y gozosos para poder compartir con el Señor el gran banquete celestial en el reino de los cielos, en aquella mansión que nos ha ido a preparar. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y me los protege. Será hasta el día de mañana, a la misma hora. Los invitamos, no falten. Que Dios nos acompañe y nos guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.